Y en este nuevo contexto político globalizado que presenta nuevas formas de producción y de trabajo que conllevan una enorme movilidad, no solamente de capitales, sino además una diversificación de distintos tipos de organización política y económica, también social, que incluye el teletrabajo, las plataformas de trabajo, entre otras cuestiones, aparece la maestría en litigios de las relaciones laborales, que está buscando brindar un espacio de formación y de reflexión crítica sobre todas las cosas sobre el derecho del trabajo en el marco de los nuevos debates y desafíos actuales. Y para ello estamos en contacto con Diana Cañal, que es directora de esta maestría, y la saludamos, por supuesto, aquí Sole Gori, Delphi Yanamea. ¿Cómo está, Diana? Hola, Sole, tuteame, por favor. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en DEC. En materia de derecho laboral, digo, ¿cuáles son hoy las principales demandas que existen o se presentan al momento de llevar a cabo un litigio? Mira, las principales, o sea, yo trabajo en la Justicia Nacional, ahí Sí. soy juez de cámara, y tenemos una oleada desde la nueva ley de accidentes tremenda sobre el fuero. Uh-huh. Entonces te diría que eso es lo más grande. Pero ahora va a venir una oleada distinta. O sea, cada vez que hay un problema en la sociedad, una transformación en la sociedad, un impacto económico grande o pequeño, siempre ves como una marejada, sobre todo en la justicia del trabajo, Uh-huh. que se la suele ningunear y es más, se intenta que desaparezca, así como el derecho del trabajo en sí mismo, Sí. y es justamente lo que todos hacemos y necesitamos ser protegidos para no volver a la Edad Media, ¿no? Y te digo, ahora lo que se avecina son esas crisis de pérdida de empleo, de despidos sin justa causa, Masivos. etcétera, etcétera. En estos momentos lo que más tenemos, insisto, es la cuestión de accidentes, con esa nueva ley en donde los trabajadores se quedaron en principio sin el juez natural, pasando por las comisiones médicas. Esto genera muchísimo debate y disgusto y muchas decisiones que tomar por aquí. Uh-huh. Eso nos llenó de reclamos en el mundo laboral. Y por eso, Por el Diana, otro lado, sí. perdón, por eso crees que viene justamente esta maestría a llevar un poco, por lo menos de formación, para poder abordar estas nuevas... Sí. Más que creo, tengo intenciones deliberadas de dos cosas. Bien. Una, por observar primero que hay una bajada de línea muchas veces desde algunos centros de formación, que yo lo llamaría de deformación, en donde se transmite incorrectamente cuál es el contenido de la Constitución y cuál es su estructura. Estamos en el paradigma de los derechos humanos y en nuestra Constitución los fallos de la Corte no son vinculantes. Para el que no sea abogado o esté más lejos de estos conceptos, lo que se resuelve en el caso obliga en el caso, en el fallo de la Corte, pero no obliga a todos el resto del universo de los jueces que tienen un caso análogo. Bueno, muchas veces esta información pasa tergiversada, así como la posibilidad de decretar oficiosamente la inconstitucionalidad de una norma que entra en contradicción con la Constitución. Partiendo de la base de que observo estos errores, así como la transpolación de normas del orden civil o comercial al laboral, sin pasarlas por los principios centrales de la disciplina, pensando que se trata de una relación de desiguales, parame si voy muy rápido. Las partes en civil y comercial son iguales en principio. Las partes en el proceso laboral son desiguales. Una tiene todo el poder, el otro no tiene ninguno. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Entonces, claro, hay un tamiz de principios protectorios. Bueno, muchas veces por una desinformación desde estos centros de formación, los abogados terminan con otras concepciones. Claro. Entonces vas a tener en una camada la mitad diciendo una cosa y la otra mitad diciendo otra, cuando la Constitución dice una, y la dice claramente. Cuando esta Constitución, la de 1994, nos inserta en lo más moderno y más progresista que ha tenido la historia del derecho. Lo que pasa que lo que se transmite en los medios normalmente no es la verdad de lo que esto contiene. Entonces, ¿qué busqué? Poder hacer un planteo desde la epistemología misma, desde la teoría del conocimiento,
para que no se pueda manejar al estudiante, ya sea de grado, de posgrado y en este caso de maestría, llevarlo de las narices sin que ellos tengan los manejos epistemológicos. Esto es hacer filosofía, puntualmente estoy hablando de eso. La maestría empieza con una novedad, epistemología del derecho. Epistemología de las ciencias y después su bajada al derecho. Vos con las herramientas del conocimiento en tus manos podés desentrañar el contenido de las normas sin necesidad de que nadie te diga nada. O podés advertir fácilmente si hay un error conceptual dentro de lo que te están diciendo. Y esto por los muchos años de experiencia, además, desde empecé en mesa de entradas y fui juez de primera instancia. Veo cómo se repite y se repite al infinito muchas veces una mentira. Y por eso lo de enliquecer. ¿Cuál sería la mentira, Diana, en concreto? Y te doy un ejemplo que te va a resultar muy claro. Sí. Cuando se habla de la ley, se olvida que la ley, considerando como ley también los códigos, una ley más amplia que termina por instaurar un código, por ejemplo el Código Civil y Comercial de la Nación, no deja de ser un adjetivo. ¿En qué sentido de adjetivo? Que es el instrumento para hacer realidad lo que consagra la Constitución. ¿Es claro esto que estoy diciendo? Sí. Entonces el instrumento generado para para llevar a la práctica, a la realidad, lo que dice la Constitución, no puede entrar en contradicción con la Constitución, claramente. Claro. Bueno, justamente la última reforma del Código Civil y Comercial, si lo revisás, los primeros artículos nos recuerdan a los jueces y a los especialistas en derecho en cualquiera de sus áreas, que estamos en la vigencia del paradigma de los derechos humanos fundamentales y que se debe aplicar el principio de progresividad, de buena fe, etcétera. O sea, el Código Civil y Comercial, como norma adjetiva, toma el rol de decir, miren, yo debo recordarles a todos los jueces y operadores del sistema que deben resolver conforme a la Constitución. Demuestro que el primer fallo, hasta donde recuerdo, por lo pronto en laboral, después de la reforma del 94, se tomó 10 años de la Corte, 10 años para aplicar el paradigma. Y los siguientes años hasta aquí, muchas veces se lo tomaba y se lo dejaba. Esto no es posible. Por eso, en la reforma es lo primero que recuerdan. Alguien como Maya del Carlucci, que todos sabemos lo preparada, lo mucho que sabe, no tuvo dudas en poner esta recomendación. Deben ser interpretados a la luz del paradigma. Sin embargo, te vas a encontrar muchas cátedras y muchas editoriales que dicen que los principios del paradigma de los derechos humanos no son obligatorios. Si no fueran obligatorios, no declararía la responsabilidad internacional por su incumplimiento la Corte Interamericana a los países que no los cumplen, entre ellos Argentina. Decime si... Esto creo que es la máxima de las violaciones. Si no es claro, explico. Ahora, teniendo en cuenta los nuevos paradigmas, que se plantean en materia laboral, como lo son inclusive las nuevas plataformas digitales, en la que mucha gente está hoy por hoy trabajando, ¿y existe algún tipo de marco regulatorio de esto? ¿Se está, aunque sea, empezando a plantear o a poner en discusión qué va a pasar con esos derechos laborales en el marco de estos? Se está empezando a plantear, nosotros lo discutimos mucho en las cátedras, en las jornadas, en los congresos que hacemos, y en la justicia tenemos decisiones. Las hemos tenido en pandemia, por ejemplo, con trabajadores de plataforma en el 2020, protegiéndolos. Porque para nosotros la ley de contrato de trabajo, que es una ley que se quiere borrar del mapa, es sorprendente cómo sigue teniendo actualidad. A pesar de algunas reformas aviesas que tiene en su interior, la claridad que tuvo Centeno al establecer quién es el empleador. Porque Centeno planteaba estos temas desde la realidad misma. Si yo observo la realidad, tengo a alguien que manda y otro que obedece, alguien sujeto a las directivas. En este caso, te loguean y te desloguean, vos no hablas con nadie, por ejemplo, las plataformas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué? ¿Por eso voy a pensar que ahí no hay un empleador? No, y tampoco hay un acuerdo entre partes, es decir, me parece que es No. Es más parecido a la esclavitud que otra cosa. Claro. Bueno, acepto o no acepto, en tal caso, me parece, ¿no? ¿Cómo? Acepto o no acepto, básicamente. Sí. Lo necesito o no lo necesito y no tengo más remedio. Si tenés presente algo que pasó vos seguramente, porque sos periodista, lo que pasó en España, cuando, ¿te acordás? Cuando un diputado quiso defender
los derechos de los trabajadores de plataformas, que los propios trabajadores de plataformas lo estaban abuchando en la vereda. ¿Y sabés por qué? Porque al ser tan pequeños los países europeos, levantan campamento rápido de un lado al otro. Habían amenazado a todos sus trabajadores que si apoyaban ser considerados trabajadores dependientes, ellos levantaban la plataforma y se iban a otro país. Esto es extorsivo. Es tremendo. Diana, te quería preguntar para volver a la carrera en sí y que puedas contar bien de qué se trata o cuánto tiempo dura, ¿no? ¿Serían 4 cuatrimestres? Sí, ¿Es verdad? Sí, a esa distancia. Sí, esa distancia para poder llegar. Esto se vio muy claro en pandemia. Yo tengo muchos alumnos en todo el país, pero que no los podía ver, los veía de tanto en tanto. Bueno, esto es una manera de estar acercados y me lo mostró la pandemia, donde pudimos seguir trabajando. Entonces acepté que fuera a distancia. Lo que tiene de muy bueno, ya estuvimos trabajando con la gente de la universidad, los equipos, que tienen una ductilidad y una plasticidad para manejar el campus, que dan una libertad... que yo le tenía miedo a las estructuras fijas. Bueno, no va a haber una estructura fija, puede ser algo muy llevadero. Entonces esto me llena de entusiasmo y creo que va a ser muy bueno. Y bueno, y tenemos a los mejores especialistas. Me encargué, después de superar esta primer parte, que es la primer materia, la de epistemología, ya después vamos derecho a bases constitucionales del derecho del trabajo, pero a su vez tenemos los constitucionalistas más importantes explicando la estructura de la Constitución realmente y haciendo lo mismo en cada área del derecho, porque laboral tiene, esto es lo interesante, como el mundo del trabajo es amplísimo y observás muchísimas realidades, tenemos muchísima normativa variada. Vos trabajás para un trabajador marítimo, trabajás para un buzo, o sea, estás resolviendo cuestiones de lo más variadas. Entonces, las distintas áreas del derecho atendidas por los especialistas de esas áreas, después con sus respectivas bajadas al derecho del trabajo. Y talleres de práctica, que es esto en donde puso el ojo un PAS, porque cuando tuve la primera entrevista, coincidimos en que nuestro interés, fue casualidad, nuestro interés era ver qué pasaba en el proceso, porque muchas veces yo puedo tener mucha teoría, y luego en la práctica no poderla llevar adelante. O encontrarme con un valladar del otro lado de alguien formado de este modo que estaba criticando al principio, y que encontrás muchos en esos términos, que no es culpa de los operadores, sino de las fuentes de formación. Entonces venía buscando hacía mucho un espacio donde pudiera presentar esto, donde pudiéramos llevar toda nuestra experiencia. Somos un grupo muy grande que nos conocemos hace mucho, mostrando los abismos que puede haber en el procedimiento y cómo sortearlos con un profundo conocimiento. Y además destaco una cosita que estaba chusmeando en la información, que no es prioritario es prioritario para abogados, pero digo, no es excluyente, ¿no? No, o sea que no. Eso está bueno también. Nunca es excluyente, como tampoco lo es en mis cursos en cualquier parte. Y a veces me encuentro que me acaba de pasar, por ejemplo, dando clases en Guatemala, que la que más entendió todo era justo la que no era abogada. Mirá vos. Claro, y porque no tiene la cabeza capaz ya quemada. Ahí está, por eso empiezo por epistemología. Ahora me entendés. Trato de sacar los corsets y pensemos de abajo para arriba, pensemos solos, tengamos las herramientas, sepamos cuáles son los bordes de lo estructurado del pensamiento, que esto es verdad, si no nos podríamos entender, pero que son solo bordes. Después, cómo arma adentro es otra cosa, y ya con la mente liberada puedo entrar en el derecho. Te digo, esta chica me sorprendió muchísimo, porque yo veía que todo el tiempo estaba feliz, y me iba diciendo, ahora entiendo. Yo decía, qué bien, y después me dice, ¿no sabes por qué te digo esto? No, porque no soy abogado. Claro. Me encantó. Espectacular. Claro, bueno, esa es la idea, que les sirva a todos. Bueno, estamos muy entusiasmados. Muchísimas gracias por este contacto, Diana. Obviamente dejamos abierta la invitación a todo aquel que esté interesado a saber más acerca de esta maestría en litigios, que pueda indagar allí en la página de la Universidad Nacional de José C. Paz. Y gracias por esta charla que ha sido tan interesante. No, al contrario, chicas. Y de paso, me tomo la licencia de invitarlas y de invitar a quien le interese el jueves que viene en UBA, en el Salón Azul,
entre las 2 de la tarde en Derecho, ¿no? Y las 10 de la noche, hacemos la jornada de nuestro equipo de investigación y trabajo social, que se llama STES, Esperanza en latín, donde estamos analizando estas cosas: inteligencia artificial, ciberdelito, nuevas formas de trabajo, amplio espectro y problemas de drogadicción, de género, y termina primero con un aporte a una parroquia de la tarea de los Hogares de Cristo, esta tarea tan grande que están haciendo los curitas en los barrios, sacando a los chicos de la droga y después dándoles un oficio, porque el mundo del trabajo siempre te socializa y te ayuda a salir adelante, ¿no? Sin dudas. Esta experiencia que ellos están haciendo, bueno, con una donación de alimentos o ropa o lo que fuere para ellos. Y tiene que ver UNPAS también en esto, porque para UNPAS estamos haciendo una investigación sobre la eficacia del paradigma, tanto en las normas cuanto que saben las personas de sus derechos. Y ahí fuimos a parar a los Hogares de Cristo. Así que bueno, los invitamos al espectáculo de entre 9:30 y 10, que va a estar muy bueno. Nada más. Muchísimas gracias, Diana. Un abrazo. Gracias, chicas. Un beso grande. Adiós. Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento. Delfina Cianamea en Radio 10.